Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de el Estado, el concepto de Estado, sus elementos, el concepto de nación y comunidad también, en que se diferencian nación, comunidad y Estado, cada uno de sus elementos, y después vamos a ir analizando los elementos del Estado. Bien, eh, antes de dar el concepto de Estado, primero debemos hablar sobre el concepto de nación y el concepto de comunidad. Arranquemos con nación, ¿sí? Para estar frente a una nación es necesario un grupo de personas, es decir, la población, eh, que habitan un determinado territorio y tienen un elemento psicológico o sociológico, que es la idea de pertenencia de ese grupo de personas, de esa población, sentirse identificados, sentir que tienen un destino común, el orgullo de pertenecer a esa nación, una historia, características propias que hacen distinta una sociedad de otra. De esos tres elementos hay dos esenciales, que es la población y este elemento sociológico de pertenencia, de identificación los unos con los otros. Y el elemento que puede faltar, igual se lo incluye dentro de el concepto porque normalmente está, es muy pocos los casos en que no está este elemento. Lo que puede faltar es el territorio. Tenemos nación entonces cuando hay un grupo de personas que están unidos por un sentimiento de pertenencia, los puede unir la raza, la religión, el idioma, la historia, la geografía. Son un montón de factores los que hacen a ese elemento de pertenencia. Ejemplos de nación sin territorio, por ejemplo, el pueblo gitano es un pueblo que se lo considera una nación porque hay una identificación, estén donde estén, pero bueno, no tienen un territorio fijo. El Estado de Israel hasta que no tuvo su Estado, no se fundó el Estado de Israel, también era una nación sin territorio, el pueblo judío. Bien, comunidad. Comunidad es un grupo de personas que habitan un determinado territorio, y acá lo que puede faltar es el elemento pertenencia, es decir, que es un grupo de personas que habitan un determinado territorio sin que necesariamente se sientan identificados unos por otros, sin que los una ese sentido de destino común, de raíces, de idioma. Por ejemplo, en Argentina tenemos que dentro de los habitantes tenemos personas con las que sí nos identificamos y tenemos esa historia cultural, religiosa, idiomática, histórica, la lengua y todo, pero también tenemos un montón de comunidades que se han ido acoplando a nuestro país y forman parte de la comunidad, ¿sí? Tenemos distintas colectividades, a veces se hacen esas ferias de colectividades y ahí podemos ver que se han instalado con una adaptación muy buena, pero no podemos decir que hay un sentimiento de pertenencia exactamente con esa parte de los habitantes, ¿sí? Hay cariño, hay respeto, hay un ida y vuelta cultural, pero digamos que nos falta esa conexión de ese destino en común o compartir esos lazos, ya les digo, de idioma,
religión, historia, que faltaría en ese caso. Llegamos a el concepto de Estado. ¿Qué es el Estado? Cuando pensamos en Estado tenemos que pensar en organización. Un grupo de personas que habita un determinado territorio y que decide organizarse. Por eso muchos dicen que el Estado es la nación política y jurídicamente organizada. Otros son más rigurosos y como no es necesario que ese grupo de habitantes tengan lazos en común para querer organizarse, lo que hace indispensable la organización es la convivencia en un mismo territorio, no la pertenencia. Muchos dicen que es más es más preciso hablar de que la comunidad política y jurídicamente organizada es el Estado, se convierte en Estado, ¿sí? Cualquiera de las dos formas de explicar el tema es válida. Entonces, recuerden que entonces lo que puede faltar en la comunidad es el elemento pertenencia, pero no puede faltar la convivencia en un mismo territorio y esa necesidad de convivir armónicamente y organizadamente es lo que hace el nacimiento del Estado para muchos. ¿Cuáles son los elementos del Estado? Población, territorio, poder, gobierno y muchos agregan el derecho o hablan del derecho por separado, pero bueno, integrémoslo a el elemento del Estado. Población, territorio, poder, gobierno y derecho. Vamos a arrancar entonces con puliendo un poco este concepto de Estado y vamos a analizar sus elementos. Entonces dijimos que el Estado implica una organización política, es decir, que ese grupo de personas que conviven en un territorio se organizan de manera tal de elegir y ser gobernados por órganos de gobierno que van a conducir los destinos del Estado, y implica una organización jurídica también. Esto quiere decir que se va a crear todo una estructura de normas. Muchos lo explican con una forma piramidal, donde en lo más alto de esa pirámide encontramos a la Constitución Nacional. Es una organización jurídica arrancando con la Constitución Nacional que crea el Estado, que lo organiza políticamente y que le da validez al resto de las normas. ¿Qué quiere decir darle validez al resto de las normas? Que van a ser válidas en tanto y en cuanto no contraríen alguna disposición de la Constitución. Mientras sean armónicas con la Constitución van a ser válidas, si no van a ser declaradas inconstitucionales. No se van a tener en cuenta, van a ser tenidas como nulas. Bien. Vamos puntualmente entonces a los elementos. Hablemos de la población. ¿Qué podemos decir de la población? Primero vamos a analizar si hay alguna diferencia entre el concepto de población y pueblo. Parecerían sinónimos, pero no son sinónimos. Uno es más amplio que otro. Población es un concepto amplio y abarca
dentro de ese grupo de personas que habitan un mismo territorio a nacionales y extranjeros, varones y mujeres, mayores y menores de edad, y cualquier otro tipo de clasificación que puedan establecer respecto de los habitantes, ¿sí? Son todos habitantes, nacionales, extranjeros, mayores o menores de edad, género femenino o masculino, capaces o incapaces, en fin. Bien, después tenemos el concepto de pueblo. Pueblo es un concepto más restringido porque abarca a la parte de la población en condiciones de votar. Pueblo, entonces, es la parte de la población con derecho al voto. No todos los habitantes tienen derecho al voto, no toda la población tiene derecho a voto. Por ejemplo, el extranjero no vota, por ejemplo, los menores de edad no votan. Por dar dos ejemplos, entonces, un menor de edad forma parte de la población, pero no del pueblo. Un extranjero forma parte de la población, pero no del pueblo. Bien. Se dice que Argentina tiene ciertos problemas demográficos. ¿Qué es esto? Problemas relacionados con la población. El estudio de la población se llama demografía, ¿sí? El análisis poblacional se hace a través de la demografía, con la ayuda de los censos que periódicamente se hacen. De ahí se sacan estadísticas. Bien, ¿qué dicen los últimos estudios demográficos de Argentina? Que existen dos problemas relacionados con la población. ¿Cuáles son esos dos problemas? El primer problema es el bajo índice de natalidad que hay en Argentina. Esto por lo menos en los estudios, los últimos estudios. Si en el próximo censo que se haga en Argentina surge alguna modificación, lo veremos. Pero ahora los estudios demográficos que se han hecho en Argentina muestran que hay una baja natalidad en Argentina. Esto implica que hay menos nacimiento y sumado a los avances médicos, tecnológicos en materia de medicina, hay una mayor cantidad de mayores adultos y una menor cantidad de nacimientos o bebés, por decirlo de una manera más sencilla, ¿sí? Hay menos nacimientos, menos menores de edad que las personas mayores de 60 años. Está en crecimiento el grupo de personas de 60 años en relación a las personas que nacen. Cuando pasa esto, se dice que esa población es una población que está envejeciendo, ¿sí? Eso pasa en Europa, que Europa históricamente se dice que envejece porque hay un bajo índice de natalidad, pero no era el fenómeno que existía en nuestro país, ¿sí? Este es un fenómeno que apareció con los últimos censos, no era un dato anterior, ¿sí? Hay que ver cómo sigue esta proyección, pero podemos decir entonces que hay una baja natalidad. ¿Para qué hay que tener en cuenta este dato en nuestra materia si no estamos estudiando demografía?
Evidentemente, como estamos estudiando el Estado, los órganos de gobierno del Estado, tienen que tener presente ese dato. ¿Por qué? Por ejemplo, es un dato muy importante a los efectos previsionales. Si está subiendo la cantidad de personas mayores de 60 años, quiere decir que la masa de personas en edad y en condiciones de jubilarse es mayor. En un país en donde se incrementa el desempleo por ejemplo, también aumenta la mortalidad en mayores jóvenes, qué sé yo, de 40, 50, o sea, antes de jubilarse. Si es menor la masa de activos trabajando, que son los que aportan al sistema jubilatorio, vamos a tener un problema a futuro importante en materia jubilatoria. También hay que tenerlo en cuenta con respecto a las posibilidades laborales. Estamos en un mundo que aparentemente las oportunidades laborales son para los jóvenes, en una contradicción, porque al joven se le pide experiencia que no tiene, al que tiene experiencia se le pide juventud, y por un lado o por otro se hace difícil el tema laboral, lo cual también sería función de los gobernantes ver cómo resuelven esta ecuación. Menos gente trabajando, más personas en condiciones de jubilarse. No se olviden que el sistema jubilatorio se alimenta de las personas activas previsionalmente, ¿sí? Bien, el otro dato importante demográfico es la mala distribución territorial. En su momento Argentina, ya lo vamos a recordar en un momento, arrancó con una muy baja población, muy bajo índice de población, ¿sí? En 1853, cuando nació el Estado argentino, había muy poca población. Hoy por hoy, no sé si somos 40, 45, no se puede decir que somos un país con escasa población, tampoco es que estamos sobrepoblados, pero el problema es, independiente de eso, que la población está mal distribuida. Hay 4 o 5 ciudades en donde está la gran masa poblacional y hay zonas muy bajamente pobladas, ¿sí? La densidad de población es muy baja. Esto es un problema porque nosotros, ya vamos a ver, y ustedes lo sabrán de sus conocimientos de secundario, hemos adoptado un sistema federalista y esto no ayuda al federalismo, a provincias fuertes, autónomas económicamente, ya que evidentemente que haya provincias mucho más pobladas que otras hace que las oportunidades económicas estén en las ciudades pobladas. Para el gobierno lograr una buena población implica mayor recaudación de impuestos, mayores fábricas, industrias. En zonas poco pobladas las oportunidades laborales se achican y por ende también la recaudación del Estado. Esta simetría entre provincias ricas y pobres se profundiza con la mala distribución territorial, que se ha arrastrado de siempre. Y no podemos tener un buen federalismo con estas diferencias entre provincias, porque obviamente las provincias pobres están atadas o se les genera una dependencia muy grande del gobierno nacional. Bien,
Respecto a la población, podemos llegar a clasificarla, ¿sí? La primera gran clasificación de la población es en nacionales y extranjeros. Dentro de los nacionales están los argentinos nativos por opción o nacionalizados o naturalizados. Argentino nativo es aquel que nació en nuestro territorio sin importar la nacionalidad de los padres. Las personas nacidas en nuestro territorio son considerados argentinos, sea cual sea la nacionalidad de los padres. Esto en latín se dice que hemos adoptado el ius solis, el derecho del sol, ¿sí? Que los nacidos en estas tierras son considerados argentinos. A diferencia de Italia o España, que utilizan otro concepto, que es el derecho de sangre, ius sanguinis, en donde se considera nativo a las personas de padre o madre italiana o de padre o madre español, o a un grado más también puede ser abuelos, derecho de sangre, ¿sí? Es considerado italiano el hijo o nieto de italiano, ¿sí? O es considerado español el hijo o nieto de españoles, no importa dónde nazca. Bien, la otra clasificación es, habíamos dicho, argentinos nativos por opción. El argentino por opción es aquella persona que nace fuera de nuestro territorio, pero tiene padre o madre argentino. Los padres argentinos le pueden dar esta nacionalidad argentina por opción, o la misma persona al llegar a los 18 años puede optar por la nacionalidad argentina. Me había olvidado decir que argentino nativo también es considerado aquel que nace fuera de nuestro territorio, pero su padre o madre está cumpliendo funciones diplomáticas o por encargo del gobierno argentino, ¿sí? Que está en una misión o un encargado de algún trabajo por cuenta del gobierno argentino, sus hijos son considerados argentinos, ¿sí? Después vamos a ver el tema de la nacionalidad de las personas que nacen en naves o aeronaves, ¿sí? Depende la bandera, si es una nave o aeronave pública o privada. Vamos a ver que en ciertos casos esas personas también son argentinos. La vamos a ver en un ratito o dentro de muy poco. Bien, argentinos nacionalizados o naturalizados. Se requiere tener 2 años de residencia en el territorio. Este requisito se puede acortar en determinados casos, tampoco lo vamos a ver tan detalladamente, son 2 años pero se pueden acortar. Hay que tener 18 años cumplidos, poseer medios honestos de vida y prestar juramento de respetar la Constitución Nacional y sus instituciones. Estos son los argentinos, nativos por opción o nacionalizados. A los extranjeros se los clasifica según
el tipo de residencia. Los tipos de residencia están en la ley de migraciones, la ley 25871, que clasifica a los extranjeros que residen en nuestro país en en extranjeros con residencia permanente, temporaria, transitoria, precaria, y también incluimos a los ilegales. Extranjeros con residencia permanente, transitoria, temporaria, precaria o ilegal. La ley que rige es la ley de migraciones 25871. Bien, argentinos permanentes son extranjeros con residencia permanente. Son los que vienen al país y están decididos a quedarse en nuestro territorio, ¿sí? Es el caso, por ejemplo, de sus bisabuelos, en algunos casos abuelos, bisabuelos que vinieron de distintas partes y vinieron a radicarse en nuestro país. No confundan con los nacionalizados, porque este tipo de extranjeros, los permanentes, no adoptan la nacionalidad argentina, quedan con su nacionalidad. Los extranjeros con residencia temporaria son aquellos que vienen a trabajar, a estudiar, y su residencia oscila entre 2 y 3 años, o con un máximo de 3 años según la actividad. Por ejemplo, deportistas, estudiantes, extranjeros. Residencia transitoria, la palabra lo indica, tránsito. Son los turistas, son los que vienen a hacerse una evaluación médica o un tratamiento médico, ¿sí? Están en tránsito. Permanentes, temporarios, transitorios. La próxima categoría son los precarios. Los precarios son los extranjeros que están en forma ilegal en nuestro país, pero que están en trámites de regularizar su situación. Habrán escuchado a algún extranjero decir tengo la precaria, ¿sí? Es esto, son personas que ingresaron y están ilegales, pero que están en trámites de regularizar su situación. Los extranjeros ilegales obviamente son aquellos que no han cumplido con los requisitos de residencia, han ingresado de manera ilegal y permanecen como ilegales, ¿sí? Argentina, el Estado argentino cuando nace en 1853 tenía una escasísima población, 1 millón o un poquito menos de habitantes, un poquito más, un poquito menos de 1 millón, y había una gran necesidad de poblar, ¿sí? Se decía gobernar es poblar. Esto condiciona lo que es la Constitución, que en todo momento hace una invitación muy generosa a los extranjeros a que vengan a nuestro país. Las normas constitucionales que nos muestran esta generosa apertura hacia el extranjero, está el preámbulo. Ya desde el preámbulo la Constitución habla de para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Se los está invitando. El artículo 14 de la Constitución, que enumera una serie de derechos de las cuales gozamos los habitantes de este territorio, y justamente ahí está la invitación al extranjero. Los derechos que consagra el artículo 14 es para todo habitante, no para los nacionales únicamente, ¿sí? Quiere decir que gozan de los mismos derechos nacionales y extranjeros. El artículo 20
que les garantiza el respeto a su religión, a su culto, la libertad para venir a trabajar. Yo se los menciono rápidamente, ustedes lean cada uno de estos artículos, ¿sí? Artículo 25. El artículo 25 puede llevarlos a una sorpresa, que es la siguiente. El artículo 25 habla de el fomento de la inmigración europea. Si me esperan un segundo, busco la Constitución, porque esto sí se los quiero leer para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Artículo 25. El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuestos alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar las tierras, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Acá parecería bastante contradictorio el artículo 25 en cuanto a la invitación generosa que yo les hablaba antes. Bueno, ya que en la Constitución les leo el 20, los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles de los ciudadanos, pueden ejercer su industria, comercio y profesión, poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos, navegar los ríos y costas, ejercer libremente su culto, testar y casarse conforme a las leyes. No están obligados a admitir la ciudadanía ni pagar contribuciones forzosas extraordinarias. O sea, no van a tener que pagar ningún impuesto por instalarse o ser extranjeros, ¿sí? Volvemos al 25 entonces. ¿Qué es esto del fomentar la inmigración europea? ¿Sí? ¿Esto quiere decir que el resto no son bienvenidos? No. Hay varias formas de interpretar este artículo. Una, ser mal pensado y sí, evidentemente, creer que los convencionales constituyentes, cuando redactaron este artículo 25, en realidad, si bien la invitación era generosa, estaban pensando en poblar con inmigración europea, ¿sí? Otra interpretación es que no, que la invitación es generosa y que todos los extranjeros, no importa su nacionalidad, son bienvenidos y gozan de todos los derechos que hemos comentado. Y algunos, para entenderlo, van a la explicación histórica. Algunos dicen, bueno, en realidad esta mención a la inmigración europea es porque en ese momento era la inmigración que el flujo migratorio más importante, ¿sí? Y mayoritariamente españoles, italianos, era el mayor flujo de inmigración. Entonces es como que era un dato histórico. A este dato histórico también se le puede agregar otro condimento. Muchos opinaban que algo básico para el sistema democrático, para el sistema republicano que estaban haciendo, era tener un pueblo informado. La democracia implica tener autoridades elegidas por el pueblo, que el pueblo toma decisiones importantes, ¿sí? Al momento de decidir en las elecciones por un
un gobernante u otro por avalar una gestión de gobierno o desecharla, quiere decir que la democracia necesita de un pueblo instruido, ¿sí? Y un poco la explicación de este artículo 25 para algunos, yo no digo que la compartan, ni tampoco estoy diciendo que yo la comparta, sino que digo que es una posible explicación. Se pensaba que dentro de los extranjeros que podían llegar a venir a Argentina, el europeo era más culto. Yo no sé si era así, pero bueno, había una corriente de pensamiento que fomentaba la inmigración europea pensando que el europeo era más culto y se cumplía con este requisito de tener una población en condiciones de vivir en democracia y tener una instrucción cívica o un comportamiento cívico adecuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque un pueblo que no está instruido es fácilmente llevado de las narices por los gobernantes. Bien, para que no se nos extienda mucho este video, vamos a terminar con la explicación de la población y continuaremos más adelante con los otros elementos, ¿sí? Dijimos que estábamos en el artículo 25. También está el artículo 75, inciso 18, que habla que una de las atribuciones o responsabilidades del Congreso Nacional es el fomento de la inmigración, dictar leyes que fomenten la inmigración, con esta necesidad de poblar que estábamos diciendo. El artículo 125 habla también de que es atribución de las provincias dentro del federalismo también dictar normas locales de fomento de la inmigración dentro de cada una de sus provincias. Si bien dijimos que tienen amplitud de derechos, no quiere decir que no tengan algún tipo de limitaciones. Los derechos, vamos a ver en su momento, que pueden ser limitados. En el caso de los extranjeros vamos a ver qué limitaciones tienen. Los extranjeros tienen restringido los derechos políticos, votar y ser votados, ¿sí? Derecho político activo y pasivo. Derecho político activo el de votar, derecho político pasivo de ser votado. Estamos hablando a nivel nacional, ¿sí? El artículo 48 impide que un diputado sea extranjero. El artículo 55 impide que los senadores sean extranjeros. El artículo 89 impide que un juez sea extranjero. Tenemos el Código Nacional Electoral que establece, perdón, el 89 estoy hablando del presidente, ¿sí? 48 diputados, 55 senadores, 89 presidente y vicepresidente que deben ser argentinos. El Código Nacional Electoral, en el artículo primero, habla de la restricción para votar de los extranjeros, y el que habla de la restricción a los jueces es el artículo 111 de la Constitución Nacional y un decreto ley 1285 del año 58 respecto de los jueces, ¿sí? Artículo 111 y decreto 1285 del año 58. Respecto al extranjero ilegal, no puede trabajar
y no se le puede dar vivienda al ilegal, pero desde el punto de vista laboral, el ilegal que está trabajando, de todas maneras, tiene derecho a solicitar la indemnización cuando no se le paguen sus haberes y se lo despida, ¿sí? Si bien no se le puede dar trabajo, si tiene trabajo, el hecho de estar ilegal no autoriza al empleador a no pagarle, y si no le paga, puede recurrir a la justicia en demanda de la indemnización. Bueno, eso es todo por hoy. Los saludo y nos vemos en la próxima videoconferencia.